queridos amigos. Entonces ya damos inicio hoy lunes pues a nuestras entrevistas y como les había anunciado anteriormente, ya estamos con nuestra especialista. El día de hoy estamos con la doctora Angely Rondón, ella es pediatra y vamos a estar tocando un tema súper interesante. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta mañana. Claudita, siempre contenta de poder ayudar un poquito a los papitos con aquellas dudas que tenemos con nuestros pequeñitos. Por supuesto, claro que sí, doctora. Y hoy vamos a estar tocando un tema, que a mí me ha tocado padecerlo de cerca muchísimo, y mis 3 pequeños, les cuento. Y vamos a hablar acerca de las alergias en los más pequeños de casa. Doctora, para ello vamos a hacer la invitación antes de comenzar con el tema a todo nuestro público. Vamos a estar abriendo las líneas de nuestro WhatsApp para que puedan ahí escribir su mensajito. Escribir, no hagan llamadas, mis queridos amigos. Les voy a dar el número de WhatsApp, que es el 913 16 26 53. Ahí está apareciendo en pantallas el 913 16 26 53. A cualquier duda que le quiera realizar a la doctora para poder estar resolviendo el día de hoy. Muy bien, doctora, cuénteme por favor. Vamos a hablar acerca de las alergias en los más pequeños. ¿Es idea mía, doctora, o es que antes no se veía con tanta fuerza este tema como ahora? Sí, realmente es de que por muchos factores estamos viendo esto de manera más común, ¿no? Porque como sabemos, en toda patología tenemos tanto la parte genética, por decir todo lo que cargamos ya nosotros, que juega realmente mínimamente. Ojo, aquí también hablar que en las alergias, el hecho de que, por decir, la mamita tenga alergia a las fresas, significa que el bebé lo va a tener, no necesariamente, claro. Pero sí nos da la predisposición a que pueda sufrir cualquier tipo de alergias, igual con las dermatitis atópicas, etcétera, ¿no? Claro. Pero el otro factor, así como el genético, es el ambiental, ¿no? Y es ahí, yo creo, donde tenemos el problema en la actualidad, ya que todos los alimentos ahora tienen cantidades kilométricas, ¿no? De preservantes, conservantes, colorantes, saborizantes, ¿no? Entonces todas esas cosas como que desnaturalizan un poquito la calidad de nuestros alimentos, que es básicamente la principal causa. Y obviamente en otros tipos de alergias, pues la contaminación, ¿no? Estamos viendo que nuestro parque automotor es tremendo, a veces las emisiones de algunas industrias, ¿no? También pueden perjudicar a nuestros pequeñitos. Definitivamente, doctora. Y cuando hablamos de alergias, muchas personas pueden imaginarse de repente a la segura, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando me hablaron del tema de alergias, uno relaciona de que la alergia es simplemente cuando estás estornudando porque algo te causó alergia. Pero hay múltiples maneras en las que una alergia se puede manifestar. Eso ya, o sea, en realidad hay muchísimas: en la piel, en un aparente resfrío, en que hayan brotes en la piel. Cuéntenos un poquito acerca de todas estas manifestaciones de alergia, doctora. Exactamente. En primer lugar, para que definamos, por decir que es una alergia, es en sí una reacción adversa del cuerpo ante lo que llamamos alérgeno, ¿no? El más común de los alérgenos, pues a veces son las proteínas, que es justo lo que vamos a tocar, pero en sí pueden ser muchas cosas, ¿no? ¿Qué es el alérgeno? Pues la sustancia que va a causar la alergia, porque mi cuerpo va a producir anticuerpos que van a atacar esa cosa, ¿no? Entonces esa reacción, básicamente en el tipo más común de alergias, es esa, ¿no? Obvio que tenemos 5 tipos de alergias en cuanto a la reacción del cuerpo, pero no nos vamos a complicar con eso. Básicamente yo creo que los papitos tenemos que saber identificar cuándo es grave una alergia, ¿no? Claro. Y qué es una alergia, como tú decías, ¿no? A veces decimos el moquito, esto. Sí, es cierto, las alergias se pueden manifestar de muchas cosas, ¿no? Claro. La primera manera de manifestarse, obviamente, siempre son los síntomas cutáneos, ¿no? Que pueden ir desde una ubicación local, por decir, a veces cuando un bebé, por decir, come piñita, ¿no? Y vemos cómo inmediatamente se enroncha todo el borde de su boquita, ¿no? A veces los más chiquititos me lo pueden manifestar simplemente con que botan el alimento. No es porque es malcriado, es porque él ya sintió de repente ahí que hay alguna cosita, por supuesto, ¿no? Los síntomas cutáneos solo son en la boquita, en los localizados no, incluso a veces se pueden ir hasta toda la carita, inflamación de los párpados, picazón de los ojitos, de su naricita que empiezan a sobarse, ¿no? Y de una manera mucho más extensa, por decirlo así, es que le sale como una especie de urticaria, ¿no? O sea, podemos ver que en su espaldita, en su pechito, hay como pequeñas manchas de inflamación, ¿no? Esa es, digamos, una manifestación, ¿no? Otra cosa, también la simple picazón, de que los vamos a ver que están en esto de que ya no saben cómo rascarse sus piernitas, sus bracitos, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, el primer tipo de manifestación. Otro tipo de manifestación es con los síntomas respiratorios, ¿no? Como ya mencionamos, el más fácil, la naricita, claro. Pero pueden haber síntomas asmatiformes, como que se les cierra el pechito, como los niños asmáticos y están, no, eso es un poquito peligroso, que se pone su voz ronquita, ¿no? Que es también por una reacción de la laringe, ¿no? Y los notamos agitaditos.
Grupo respiratorio. Grupo digestivo es pues de que empezamos con el rechazo, esto que dijimos de la boquita, simplemente. También hay casos en los que llega el bebé a ingerir el alimento y ¡buah!, lo va a vomitar. O que va a desencadenarse una diarrea, que al hacer el examen pues vamos a ver que no hay infección, que simplemente es una diarrea, por decirlo así, protectiva, ¿no? O sea, tanto el vómito como la diarrea, como la tos, que alguna vez hablamos, recuerden papás que son síntomas de defensa, ¿no?, del cuerpo. Eso. O sea, el vómito es de que yo quiero botar algo que no está bien ahí adentro, o cuando hacen diarreíta están botando algo que no está bien, ¿no? Entonces recordemos también que siempre la solución no es parar el vómito. Porque lo primero que nos pasa a los papás es como sea que deje de vomitar o como sea que deje de hacer diarrea y ya, va a estar bien, pero no, al contrario. Debemos dejar, obvio, con medidas de soporte, ¿no? No decimos que los vamos a dejar así, pero a veces en este caso, por decir de la alergia, el principal mecanismo de defensa es ¡pum!, voy a botar aquello que me está causando más mal, porque dentro está haciendo mucho mal respecto a afuera, ¿no? Entonces, como vemos, hay diferentes manifestaciones de las alergias. Cuando yo veo de que está complicada, por decir, cuando tengo síntomas que afectan a dos de estos. Hemos mencionado, digamos, dérmicos, respiratorios, digestivos, ¿no? Por decir, si el niño tiene un rash y veo que está silbando su pechito, cuidado, ¿no? O tiene un rash y está con diarrea, cuidado, ¿no? Entonces ahí viene el que debo hacer. Cuando es algo leve, por decir en la boquita nada más y el bebé lo rechazó y punto, hay que observar, pero siempre teniendo en cuenta, ahorita vamos a ver la regla de los 3 días, que le voy a informar esto a mi pediatra, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy frente a una grave? Pues lo primero que hay que hacer es acudir al servicio de emergencia, porque en algunos casos podemos terminar en lo que llamamos una anafilaxia, ¿no?, que es una reacción alérgica abrupta que va a comprometer todos los sistemas, por decir así, del cuerpito, ¿no?, y entonces puede poner en riesgo la vida del bebé. Ojo, no significa que esto va a pasar siempre, son casos muy raros, pero sí tenemos que tenerlos en mente. Y solo para informar de qué es lo que podemos hacer, ¿no? En el caso mío, por decir, cuando vamos a iniciar la alimentación complementaria, para prevenir que los papitos más que nada se asusten, porque lo principal es observar, podemos dar la cetiricina, que es un antihistamínico, ¿no?, que vamos a los más chiquititos en gotitas para que si alguna vez hay algo leve podemos administrarlo, o para saber en los casos más complicados, vamos a ver de que los pediatras muchas veces vamos a recomendar lo que es la adrenalina, ¿no? Hay niños a los que ya se les indica que tengan su adrenalina y se les coloca, pero obviamente esos son en casos graves y siempre van a ser asesorados por el pediatra. Definitivamente, doctora, qué importante. Yo me quedo escuchándole y estoy segura que muchos de nuestros televidentes de la misma manera, porque es un tema de que todos los que tenemos pequeños en casa sabemos de que hoy por hoy ha brotado por ahí algún tema relacionado con las alergias y puede justamente causarnos muchísima alerta, ¿no?, cuando no sabemos cómo reaccionar. Y uno de los grandes errores que creo que cometemos, porque me incluyo, en algún momento lo hice también así, doctora, es querer automedicar, ¿no?, que porque a fulanito, al sobrinito le funcionó, o incluso al mismo hermanito le funcionó un medicamento, le funcionó un tratamiento, voy a querer tratar con lo mismo al pequeño, y eso está completamente mal, doctora, ¿verdad? Claro, completamente mal. Por eso siempre decimos lo que yo hago, lo que yo indico. Siempre es bueno tener tu pediatra de cabecera y que él, de acuerdo a las necesidades de tu bebé, va a informarte, ¿no? Y de acuerdo a la alergia también vamos a establecer un plan para que el papá y el bebé estén seguros, ¿no? Claro, doctora. ¿Las alergias se curan, doctora? En realidad no, pero sí las controlamos, ¿no? Y vamos a tratar de que pues no sean un impedimento en la vida más adelante del bebé, ¿no? Claro. Ahora, por decir, hablando de las alimentarias, ¿no? Existe la idea de que a veces es, ay, no hay que darle tales alimentos a los bebés porque si es que yo los doy muy temprano puede que me desencadenen alergias, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Como que por ahí escuché que eran los cítricos, ¿no? Los cítricos, el huevo, ¿no? Ajá. En realidad se ha visto en los últimos estudios de que no, mientras más temprano nosotros introduzcamos los alimentos alérgenos, ojo, que hay otros alimentos que causan enfermedades, no estamos hablando de eso, sino de las alergias, es mucho mejor, ¿no? Tener en cuenta de que ahí, por decir la recomendación, cuando empezamos la lactancia, es decir, a introducir otros alimentos, además de la lechecita materna, es de que hay que usar la regla de los 3 días y el diario de lactancia. Por eso es que a veces a los papitos se les dice un alimento nuevo por día, ¿no? Porque, por decir, si yo doy huevo y además, no sé, mantequilla de maní el mismo día,
voy a tener problemas si hace alergia porque no voy a saber ante cuál es. ¿Cuál de los dos fue? Exacto. ¿Y por qué los 3 días? En el diario de lactancia, ¿qué es lo que es? Simplemente una libretita y digo, hoy lunes pues le di a mi bebé huevo, le di papita, etcétera. Para que si quisiera una alergia yo voy a tener una idea ante qué alimento ha sido. Ahora, ¿por qué de los 3 días? ¿Por qué decimos que 3 días debemos dar el mismo alimento? Porque en la primera exposición generalmente no hacemos alergia. Es como la presentación de este alimento a mi organismo. El cuerpo, claro. Exacto, y recién el cuerpo va a fabricar como que los anticuerpos contra ese alergeno, ¿no? Entonces muchas veces hay papás que dicen, pero no tenía. Sí, es cierto, es como la alergia a la penicilina. Le pusieron a una persona 20 veces penicilina y en la 21 hizo la alergia, ¿no? Igual es con los alimentos. Claro que es más probable que lo hagamos al inicio, pero hay casos de niños que nunca fueron alérgicos y a los 5 años recién una alergia. ¿Puede pasar? Sí, sí puede suceder, ¿ok? Entonces, recomendación, siempre anotar todo lo que damos al bebé por la boquita y también, papitos, a veces en cuestión de la piel, ¿no? O sea, qué cremita le eché, si le eché otro bloqueador, otra cremita para su escaldadura, o de repente repelente, o cogió una cremita de mamá. O sea, siempre, siempre tener como un diario, porque ya saben que la mente es frágil y sobre todo cuando somos nuevas mamás andamos con 1000 cosas en la cabeza. Por supuesto, ¿no? De todas maneras. Entonces, es importante tener en cuenta, doctora, todos estos puntos y también el comprender un poquito de que las alergias se pueden manifestar en cualquier momento, ¿verdad? No necesariamente, ay, de repente porque es pequeñito, ay, si no lo manifestó ahí pequeñito, quiere decir que nunca va a sufrir de alergias. Puede saltar en cualquier momento. En cualquier momento, ¿no? Y lo que recalcar otra vez, si yo tengo afectación de 2 sistemas, ¿no? No esperar, ay, se le va a pasar, ya se le pasó de chiquito, ya me olvidé. No, inmediatamente, hasta si estamos fuera, en el campo, donde sea, tratar de regresar para que su bebé pueda recibir asistencia, ¿no? Porque recuerden que los accidentes siempre pasan y este es un tema que no hay que alarmarnos, pero sí tenemos que tomar precaución. Definitivamente, doctora, más aún teniendo en cuenta lo que nos comentó al inicio de la entrevista, de que podría llegar a ser un tema que si se complica y no es bien tratado, podría llegar a complicarse, ¿no? Así como puede ser un tema muy ligero y que con un simple medicamento lo podemos controlar, también podría ser que se complique, entonces no hay que tomarlo como juego. Doctora, habíamos anunciado de que estaba abierta nuestra línea de WhatsApp para resolver algunas preguntitas. Le cuento, tenemos la primera y nos dice, hola, buen día, una consulta, mi hija tiene 7 años y cada vez que come cualquier comida le duele la barriga. ¿Esto puede ser un síntoma de alergia, doctora? Sí, tendríamos que ver. A ver, los principales alimentos que me van a causar alergias están los que tienen proteínas, ¿ok? Porque siempre las proteínas es contra lo que el cuerpo tiende a reaccionar. Uno está la alergia a la proteína de leche de vaca, que es otro tema que vamos a hablar, pero por decir, hay que evaluar si de repente en estos alimentos estamos poniendo lácteos, ojo, porque los lácteos pueden estar no solo en la leche, no en el queso, en el yogur, hasta en la galletita que yo puse. En un postrecito, en la torta, que a veces no nos imaginamos, pero él comió torta, no comió leche, pero ahí está, fue la leche, mamita. École. Otro que es muy común y que usamos mucho, el huevo, ¿no? Claro. Tratar siempre que las presentaciones de huevo a los bebés estén bien cocidas, ojo, ¿ya? Porque a veces se ha visto que hacen alergia por eso, porque la proteína no está bien cocida, ¿no? Otra, el gluten, ¿no? De repente este bebé, ojo, la alergia al gluten, los celíacos es otro tema, pero también habría que ver en este bebé, porque las personas con gluten son así que han sufrido mucho de que, ay, le duele todo, no sé por qué se queja, y resulta que es porque estos alimentos que hay que presentarles a estos niños son mucho más especiales, ¿no? Entonces, miren, estos 3 grupos que son como un muestreo nada más podrían ser la causa de este bebé, ¿no? Ahora, también hay que ver que hay nenes pues que a veces van a ser quejoncitos, ¿no? Pero nunca, nunca papás desestimen una queja del bebé. Porque de repente está diciendo, ay, por gusto, se queja, no quiere, y de repente... inventando porque no quiere comer. Ajá, y tal vez es algo como esto, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta que nos realizan y nos dice, cuando se enronchan porque se echan al pasto o tienen contacto con algunas otras plantas, le comienza a picar mucho todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que le podría aplicar? En este caso, si van simplemente de contacto y solo son dérmicas, ¿ya? Podríamos administrar lo que es la cetiricina. Obviamente hay que ver el peso del pequeño, ¿no? Si no hay alergias a los antihistamínicos, ¿no? Y con una dosis debería estar más que resuelto. ¿Dosis vía oral? Vía oral. Ahora, ojo,
va con la parte tópica. Antes de aplicar cualquier cosa tienen que lavar, porque esta es una alergia de contacto, ¿no? Entonces es que ha quedado polen en su piel. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Lavar, ¿no? Y administrar el medicamento. Excelente, doctora. Ahora entiendo por qué a veces la cremita no hacía efecto. Porque hay que lavar, por supuesto. Puede sonar un poquito lógico tal vez para muchas personas que en ese momento por la desesperación simplemente aplicas y piensas de que de repente la crema no está siendo la indicada. Exacto. Doctora, ¿puede ser de que de repente también, así como se presenta de la nada la alergia en algún determinado momento de nuestros pequeños, también de pronto desaparezca y deje de causarle molestias, algo que normalmente sí se lo hacía? Sí, por ejemplo, generalmente al inicio los bebés, las alergias que son localizadas, por decir la que dijimos de los labiecitos, si no causa mayor molestia, yo persisto administrando el alimento y veo que no empeora, sino como que se neutraliza, puede ser. Generalmente son las alergias de contacto a alimentos, tipo el plátano, la fresita, ¿no? Pero ¿qué voy a ver ahí? Que yo no he administrado nada y pasan unos minutos o máximo una hora y ya todo se normalizó. Claro, doctora. Y también hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto, la medicina, lógicamente también. Ahora hay muchos estudios que te permiten descubrir, porque antes decías, pero es que no logro saber qué es. Ahora hay muchos estudios que te botan así. Tú te hacen el estudio y te botan toda la lista de todas las cosas a las que le tienes alergia y a las que no le tienes alergia, ¿verdad, doctora? Exactamente. Eso se llama, o el gol estándar ahorita sería el skin test, ¿no? Que son en sí una especie de parchecitos que nos ponen con los diferentes alérgenos, es decir, las sustancias que me causan la alergia más comunes, ¿no? Y se va a ver si es que hay una reacción dérmica, ¿no? Se mencionaba antes que en menores de 4 años como que no era muy fiable, pero en realidad sí lo es, porque me da una referencia, ¿no? Pero por temas más de comodidad a veces preferimos hacerlos en niños mayores de 5 años, porque por decir, la superficie, dependiendo de la cantidad de prueba que yo voy a hacer, va a ser amplia, ¿no? Entonces en un bebé chiquitito generalmente se le pone en su espaldita, ¿no? Imagínate la molestia en todita su espalda lleno de parchecitos, ¿no? En cambio, cuando son más grandecitos, por el mismo tamaño, la superficie corporal, a veces los puedo aplicar en su bracito, ¿no? Y entonces ya no es una cosa tan incómoda. Pero sí sirve, claro que sirve mucho. ¿Lo vamos a hacer en todos los pequeñitos? Realmente no, porque como dijimos es un tema un poco raro. Tendría que ser un niño tal vez atópico, que es algo que es recurrente o que está poniéndome en peligro su vida, pero sí se puede hacer. Si el papito tiene duda, por supuesto que sí. Claro que sí, doctora. Tenemos otra pregunta, le comento. Dice, ¿es también posible que el gras artificial sea un foco de alergia? Sí, por diferentes cosas. Una puede ser a los componentes, tipo el plástico. Sabemos que esto es plástico, ¿no? A veces en las mallitas de abajo pueden tener el látex, etcétera, etcétera. Pero también, papitos, a acordarse del polvo, ¿no? Tengo muchos pacientes a los que a veces han tenido alergias respiratorias recurrentes y era simplemente aspirar su habitación, cambiar la ropa de cama continuamente, limpiar las cortinas, las persianas, lavar los peluches. Recuerden que los pequeñitos abrazan su peluche y lleno de polvo, y si hay alergia al polvo, claro, el grasa artificial, si yo no lo aspiro, va a tener también estos alérgenos, ¿no? Excelente, doctora. Entonces ya saben que el grasa artificial sí, por supuesto, también puede estar causando alergia y malestar en nuestros pequeñitos. Tenemos otra pregunta, doctora. Tengo un niño, dice, de 5 años. Fue prematuro, nació a los 8 meses. Desde el año pasado ha empezado entre los meses de marzo hasta agosto con problemas respiratorios. Dice, la última vez que le recetaron Amoxidal Plus, Sinelai y Ventimax. ¿Todos los años vamos a pasar por esto? ¿O cómo podría saber si esto ya es una alergia? Sí, probablemente es una alergia estacional, si es que vemos la recurrencia cada año, mismo periodo, etcétera, puede ser. Pero ahí me queda un poco de duda, porque sí están diciendo que se ha administrado un antibiótico. Entonces, una cosa es alergia estacional y otra cosa son las infecciones respiratorias durante los meses fríos, por decirlo así, ¿no? Exacto. O sea, ¿tenemos esa predisposición algunos nenes? Claro que sí, ¿no? Porque obviamente es un tema más común en este tiempo, varios pequeños se enferman, están con infecciones recurrentes. Puede ser. Habría que ver el caso particular también del pequeñito, porque muchas veces cuando son prematuros, aunque dijo 8 meses, ¿verdad? ¿Qué sucede? De que han sido pequeños que han estado expuestos a ventilación artificial, ¿no? O que han usado cánulas binasales o incluso intubación invasiva, ¿no? Entonces,
tendríamos que ver, ¿no? Porque todo eso, recuerden que son factores que van a jugar, ¿no? Entonces cada niño es un mundo diferente, habría que estudiarlo bien a ese pequeñito. Definitivamente, doctora. Justo en su respuesta surgió otra duda y es acerca del tema de no automedicar a los niños, por el tema de que muchas veces vemos que tiene algún proceso respiratorio, inmediatamente queremos meter el antibiótico, el bendito antibiótico para acelerar el proceso, y luego los hacemos pasar por 5 o 6 días de antibiótico, al final no se recupera, sigue complicado, le malogré el estomaguito por el antibiótico, complico más el tema cuando realmente solo era un tema de alergia, ¿no? Exacto, y no automedicarlos porque, por decir, ¿no? Sí, habría que ver el caso, pero caso suelto por ahí. Se ha visto que el ibuprofeno en niños con asma, ¿no?, produce más broncoconstricción. ¿Y qué es lo típico que nos dan en la farmacia cuando está medio resfriado? Dele ibuprofeno. O sea, de cajón va ese medicamento. Exacto, y tal vez el niño solo tenía un proceso respiratorio superior que le podríamos haber dado su Panadol, su antihistamínico, no, pero le puse y ya me hizo problema bronquial, ¿no? Entonces lo compliqué. Tema de los antibióticos. Para yo dar antibiótico, mis pacientes son testigos, lo tengo que pensar y luego tengo que dar una bomba de probióticos, porque el antibiótico no solo mata las bacterias malas, papitos, mata las bacterias buenas, que son la flora que lo protege, tanto en la vía respiratoria, en la piel, en la pancita, hasta en la parte genital, más adelante en las nenitas, ¿no? Entonces, si yo doy antibiótico y antibiótico y antibiótico, estoy matando también la primera barrera de defensa de mis pequeños, ¿no? Entonces, siempre el antibiótico tiene que ser correctamente administrado, ¿no? Y si lo tuve que utilizar, pues luego tengo que tomar la precaución para regenerar, ¿no? No es solo el daño a veces a la pancita, sí también, pero miren, es a todo su cuerpito. Por supuesto, doctora. Entonces es importante no automedicar, mis queridos amigos. Doctora, nos hacen una pregunta acerca de si más o menos sabe cuál es el costo de un test de alergia. Es un poco relativo porque depende mucho de la cantidad de alérgenos a las que yo voy a exponerlo, ¿no? O sea, vienen kits en los que tiene lo básico, por decir, ¿no? Y hay otros que pues tienen hasta de lo más mínimo. La verdad es que no me atrevería a decir el costo. Un costo tendríamos que va a averiguar depender también de dónde es que lo realizamos. Exacto, ¿no? Perfecto, doctora. Otra pregunta que nos hacen es, mi hija tiene 13 años, ella tiene alergia al polvo y al pelo de los animales. ¿Es verdad que si no lo controlo podría llegar a desenvolverse en un asma? Sí. Definitivamente. Definitivamente. Así es que a tener cuidado, qué pena cuando tienen alergia al pelo de los animalitos, doctora. Otra pregunta que nos hacen es, buenos días, tengo una bebé de 11 meses, dice, se frota los ojos y la frente desde los 5 meses aproximadamente. ¿Podría ser esto una alergia? ¿Cómo podría tratarlo? Sí. Tenemos que estar ahí, ojo, pestaña y ceja, como se dice, o sea, estar atento. También otra recomendación, siempre que hagamos alergia, saquemos foto al bebé, por decirla, si hubo una reacción térmica, si se está rascando, pues hagamos un videíto y acercamos a ver si la zona realmente está enrojecida, ¿no? Porque a veces vamos al consultorio, pero ahorita no tiene nada, ¿no? Pero era así, así, era así, y es como que, bueno, ¿no? Quisiera verlo. Y el diario que esta mamita haga, ¿no? O sea, que revisemos, por decir, qué le di, qué le puse de cremita, qué hice, ¿no? Y al cuánto tiempo probablemente pasó esto de la picazón. O sea, anotar tanto a qué estuvo expuesto como que a qué hora le hicieron los episodios. Entonces, bueno, ahí vamos respondiendo a algunas de las preguntas, doctora. Yo pienso que ya podemos ir dando las recomendaciones finales. Definitivamente está comprobado de que este tema de las alergias nos aqueja muchísimo hoy en día a todas las mamitas y definitivamente es importante, ¿no? El saber en qué puede desenvolverse, cuál es el tratamiento y cuáles serían las recomendaciones finales que nos podría dar, doctora. Ok, bueno, en primer lugar saber, papitos, de que nuevamente decirles nunca desestimemos a nuestros hijitos, ¿no? Recuerden que la inocencia de un niño es lo más importante y lo más puro que puede existir, entonces antes de desestimar y decir que tal vez es algo por malcriadez, etcétera, escucharlos, ¿no? Observarlos. Muchas veces esto es lo más importante, porque hasta en una historia clínica de alergias lo primero que vamos a hacer es eso, ¿no? Estudiar qué es lo que podría estar causando. En segundo lugar, siempre asesorarnos con el pediatra, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a hacer, desde la alergia más sencillita hasta la más complicada. Como dijimos, hay solución desde la simple expectación, de repente dar un antihistamínico para tranquilidad mía y también no tener molestias con mi bebé, hasta que si es que es un niño que tiene alergias grandes, que podría estar en riesgo de alguna cosa, como decimos, hay hasta los lapiceritos de las adrenalinas, que se les enseña a administrar a los papitos, ¿no? Y básicamente estar conscientes de que esto me puede pasar en cualquier lugar y por eso no es alguna cosa que tenga yo que descuidar, por decirlo así.
Creo que sería eso. No tener miedo también a administrar los nuevos alimentos, ¿no? Ni tampoco el hecho de que tenga un niño alergia significa que vamos a limitar, por decir así, su desarrollo social en otras áreas, porque también hay casos así en los pequeñitos de que entonces que no salga, que no toque, que no, tampoco no es la respuesta. Y invitarlos a que siempre, si hay alguna duda, podamos pues sugerir otro tema, ¿no? Para hablar un poquito más a profundidad. Sí, doctora, un tema súper interesante. Agradecerle muchísimo, doctora, que haga la invitación, por favor, a nuestro público. ¿Cómo es que puede ponerse en contacto con usted? ¿Cómo es que dicen, ya, quiero consultar entonces con la doctora acerca de estos temas de las alergias? Por supuesto, haga la invitación a nuestro público. Bueno, nuestro consultorio está en calle Javier Eraut 100, aquí en Caima. Si es que hay alguna duda, pueden sacar citas al 997-477-730 o en caso de emergencias al 9894-16586. También nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Bueno, el canal de YouTube ya no está tan activo, pero sí nos pueden escribir en nuestras redes sociales para sugerirnos qué tema les gustaría que toquemos de repente en alguna entrevista o hacer un video si es que necesitamos algo más a detalle, ¿no? Claro que sí, doctora. ¿Cómo la encuentran en redes sociales? Como doctora Angeli Pediatra o Angeli Rondón Pediatra. Excelente. Entonces, como bien lo acaba de decir la doctora, hemos estado con nuestra pediatra, la doctora Angeli Rondón. Hemos estado hablando acerca de las alergias en los más pequeños de casita. Gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Bien, mis queridos amigos, nos vamos ahora a una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en el magazine.